Ah, si hubiera sabido que aquel día lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has sentido el olor de la muerte acechando, incluso sin verla? Pensé que ella necesitaba ayuda, pero al final fui yo quien suplicó por no morir allí. Era el 17 de mayo de 2012, y el sol nacía perezoso en el horizonte, pintando el cielo de un amarillo vibrante que contrastaba con el polvo rojo de la carretera. Yo venía de Ciudad Juárez, en mi viejo Kenworth, cortando la Sierra Madre Occidental como un fantasma en la inmensidad de Chihuahua. Ya hacía unos 3 días que la única compañía era el ronquido monótono del motor y el eco de mis propios pensamientos. En aquel tramo, la carretera de terracería se extendía sin fin, sin señal de celular, sin alma viva por kilómetros. La soledad era mi rutina, una compañera silenciosa que me enseñó a no esperar nada de nadie. A mis 45 años, con la barba canosa y el rostro marcado por las inclemencias del camino, yo era la personificación de aquel dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la carretera era mi única compañía. Las dificultades eran mis compañeras diarias. Llanta ponchada en medio de la nada, motor fallando lejos de cualquier taller mecánico, noches mal dormidas para cumplir plazos que parecían imposibles. Yo estaba allí, camino a Durango, cargando piezas agrícolas. El calor sofocante del mediodía ya se hacía presente, y el aire acondicionado del camión, un lujo que yo no tenía, hacía falta. La radio, una compañera fiel en otros tramos, estaba muda hacía horas. Yo tarareaba un corrido antiguo, una de esas canciones que traen de vuelta olores y recuerdos de una vida que parecía tan distante de aquel polvo e incertidumbre. La cabina era mi mundo, y el paisaje, siempre el mismo, se volvía un borrón en mi mente. Fue entonces que la vi. Una patrulla de la policía, de esas más antiguas, parada de lado en la brecha, y a su lado, una mujer uniformada, pequeña, pero con una postura que me hizo disminuir la velocidad. Ella agitaba la mano, no con desesperación, sino con una urgencia contenida que me hizo detener el camión. Mi primer pensamiento fue: pobrecita, sola aquí en medio de la nada, debe estar en apuros. El instinto habló más fuerte que mi desconfianza habitual, y pisé el freno, haciendo que el bruto tosiera y levantara una nube de polvo rojo. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Ahora prepárate para conocer la increíble jornada de un tráiler que con un acto de bondad se vio en medio de un torbellino. Vas a aprender cómo el valor inesperado puede surgir en los momentos más improbables y cómo la vida nos enseña a no juzgar por las apariencias. Órale, vamos a empezar. Paré el camión a unos buenos metros de la patrulla, por precaución, y bajé. El olor a mezquite seco y tierra húmeda llenó mis fosas nasales. La policía, que debía tener unos 30 y tantos años, se acercó con un semblante serio, pero aliviado. Vestía el uniforme completo, un chaleco antibalas, y parecía un poco sudada, el cabello recogido en un chongo apretado. Los ojos, sin embargo, fueron lo que más me llamó la atención. Alertas, pero con un brillo de cansancio que delataba el peligro. El nombre bordado en el pecho era Isabela. «Buenas tardes, señor. Necesito ayuda urgente», dijo, la voz firme, pero con un ligero temblor que delataba la tensión. «Mi radio se averió y el celular no tiene señal aquí. Necesito llegar al ejido más cercano, que debe estar a unos 20 kilómetros de aquí. ¿Puede darme un aventón? ¿O al menos decirme si hay algún lugar con comunicación cerca?» Hablaba rápido, mirando a su alrededor, como si esperara algo en cualquier momento. Sus ojos barrían el paisaje, fijándose en los arbustos y en la curva de la carretera. Me rasqué la nuca, pensando en el papeleo que podría implicar llevar a una agente de policía, pero su situación allí, sola, me conmovió.
Claro, joven. Súbase. No hay señal por aquí ni cerca. Lo mejor es ir hasta el pueblito de La Esperanza. Allí hay un puesto de la Guardia Nacional y teléfono. Tardaremos media hora a lo mucho. Señalé la puerta del camión, ya dándome la vuelta para subir. No dudó, subiendo con una agilidad sorprendente para alguien que estaba bajo presión. Ella subió a la cabina, lanzó la mochila al suelo del pasajero y se sentó. El silencio regresó, pero ahora era diferente, pesado. Yo esperaba que hablara más, que contara lo que había pasado, pero ella solo miraba la carretera al frente, con los ojos fijos en el retrovisor. De vez en cuando le echaba un vistazo rápido hacia atrás, como si estuviera verificando algo que nos seguía. Mi desconfianza, que había dado una tregua por compasión, comenzó a picarme de nuevo. Pensé en preguntar qué estaba pasando, pero su actitud, tan tensa, me hizo retroceder. No parecía una policía común en apuros. Había algo más, una capa de vigilancia que no cuadraba con la historia de la radio averiada. Comencé a sentir un nudo en el estómago, de esos que te avisan que algo grande está a punto de suceder. ¿Por qué estaba tan alerta? ¿Y por qué estaba yo allí, en medio de esa carretera desierta, con una extraña que parecía esperar una emboscada en cada curva? Mi cabeza comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de juntar las piezas. Esa área era conocida por tener serios problemas con células, criminales que operaban en los límites de los estados, especialmente con robos de carga y a veces cosas mucho peores. Había escuchado historias, claro, quien vive en la carretera siempre las escucha, pero nunca imaginé que me vería en medio de una. Ella estaba tensa, la mirada fija en el retrovisor y la mano derecha debajo del asiento. Parecía estar sosteniendo algo. No quería mirar directamente, pero la curiosidad y el miedo comenzaron a corroerme por dentro. Seguí conduciendo, tratando de mantener la calma, pero cada curva parecía esconder una sorpresa. El sol ahora estaba más alto y el polvo que levantábamos con el camión creaba un rastro denso detrás de nosotros. A cada metro que avanzábamos, la sensación de que algo estaba por suceder solo aumentaba. Ya estaba sudando frío y no era por el calor. Ese silencio de ella, que antes era solo extraño, ahora era aterrador. Me sentía un blanco, y el camión, que siempre fue mi puerto seguro, se convirtió en una trampa sobre ruedas. De repente, un movimiento brusco en el retrovisor me heló la sangre. Una camioneta, de esas viejas, con la carrocería oxidada, apareció de la nada. Venía rápido, levantando una nube de polvo aún mayor que la nuestra. Isabela, la policía, se encogió ligeramente en el asiento y sentí su mano apretar lo que sea que sostenía. «Están detrás de mí», susurró, y su voz, antes firme, ahora salía casi como un soplo. No tuve tiempo de procesar la información. Un estruendo ensordecedor. El camión se sacudió violentamente y sentí el olor a goma quemada. Uno de los neumáticos delanteros explotó. Fui lanzado hacia adelante contra el volante y el camión comenzó a desviarse peligrosamente. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener el control, mientras el humo salía de debajo de la cabina. La camioneta se emparejó rápidamente y vi las siluetas dentro, hombres armados. Me congelé. Mis ojos se fijaron en los suyos. Un grupo de unos 3 o 4 sujetos, con pañuelos cubriendo el rostro, armados con algo que parecían cuernos de chivo. Mis piernas temblaron y el sudor corría por mi rostro. Pensé, es el fin, me van a robar y quién sabe qué más. Mi vida, esa que creía tan aburrida en la carretera, pasó por mi cabeza en segundos. Mi único objetivo era sobrevivir, esconderme, desaparecer. Fue entonces cuando Isabela actuó. Antes incluso de que yo pudiera gritar, abrió la puerta del camión de una patada y se lanzó hacia afuera, rodando por el suelo y resguardándose detrás de la rueda delantera. La vi,
sacar una pistola de su cintura con una agilidad que nunca esperaría de alguien que parecía tan en pánico. «¡Quédate en el camión! ¡Agáchate!», gritó, la voz ahora llena de una autoridad que no había visto antes. Parecía otra persona, una verdadera leona. Mientras tanto, comenzaron a escucharse disparos alrededor del camión. Los criminales también estaban disparando a las llantas traseras, tratando de inmovilizarnos por completo. Me tiré al suelo de la cabina, encogido, bajo el volante, con el corazón latiéndome en la garganta. El ruido de los disparos, el olor a pólvora y los gritos de los hombres me hacían querer cavar un hoyo y meterme en él. Estaba aterrorizado, paralizado por el miedo, pero entonces, una sorpresa. Isabela estaba devolviendo el fuego. Escuché sus disparos, cortos y precisos, intercalados con los disparos de los bandidos. No solo se estaba defendiendo, estaba confrontando. Podía oír los gritos de los hombres de afuera, su voz, firme, dando órdenes que no lograba entender. Ella era la carnada, sí, pero no una carnada indefensa. Era una cazadora. Apenas podía creer lo que estaba pasando. La mujer que parecía indefensa, en apuros, ahora estaba luchando para protegerme. Los papeles se habían invertido por completo. Yo, el trailero grandulón, estaba encogido y temblando, mientras ella, la policía que creía que necesitaba rescate, era quien estaba allí, en medio del fuego cruzado, salvándome. Aquello me hizo sentir una mezcla de vergüenza y admiración. La tensión era casi palpable, mezclada con el fuerte olor a tierra mojada por el sudor y la pólvora. Solo podía rezar, implorando que aquello terminara. Cada disparo parecía impactar en mi propio pecho, y a cada grito esperaba lo peor. Estaba seguro de que no saldría de allí vivo. El tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo era una eternidad. Los disparos de Isabela tenían un ritmo diferente a los demás, más contenidos, como si estuviera economizando munición o esperando el momento justo. De repente, escuché un golpe fuerte afuera, seguido de un gemido, y luego otro, y uno más. Parecía que estaba acertando los blancos, y eso me dio un ápice de esperanza, un hilo de luz en medio de aquel infierno particular. Me arriesgué a levantar un poco la cabeza, solo un poquito, para asomarme por el parabrisas roto. La escena que vi me impactó. Isabela, agachada detrás del neumático ponchado, intercambiaba disparos con una precisión impresionante. Se movía rápido, casi como un felino, esquivando las balas que pasaban zumbando cerca de ella. Vi a uno de los hombres de la camioneta caer y los otros dos se refugiaron detrás de su vehículo, tratando de responder al fuego. La policía no estaba allí para ser atrapada, estaba allí para cazar. Parecían sorprendidos, desprevenidos para su reacción. Debieron haber pensado que sería fácil, una mujer sola en medio de la nada. Pero Isabela era diferente. Era puro entrenamiento y coraje. La observé recargar la pistola con una agilidad asombrosa, los ojos fijos en los enemigos sin vacilar un segundo. El miedo aún me paralizaba, pero la admiración que comencé a sentir por ella era inmensa. De repente, escuché un sonido diferente, más distante, pero inconfundible. Sirenas. Eran ellos. El refuerzo que ella esperaba. Ese sonido, antes una señal de problema en la carretera, era ahora la melodía más hermosa que había escuchado en mi vida. Isabela también lo escuchó. Vi una sonrisa, casi imperceptible, aparecer en la comisura de sus labios, incluso bajo toda esa tensión. Los criminales percibieron el refuerzo acercándose. Su tiroteo se volvió más frenético, desesperado. Disparaban sin rumbo, tratando de crear una cortina de fuego para escapar. Escuché a Isabela gritar algo en español que no entendí, pero que sonó como una orden. Disparó unas cuantas veces más, y entonces, de repente, todo quedó en silencio. La camioneta de ellos arrancó a toda velocidad, levantando una nube de polvo y
desapareciendo en la carretera. Me arrastré fuera del camión, aún temblando. El aire parecía más ligero. El olor a pólvora comenzó a disiparse. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Vi a Isabela de pie, limpiándose el sudor de la frente, la pistola aún en la mano. Parecía ilesa, pero el cansancio estaba estampado en su rostro. Fui hacia ella, tambaleándome, sintiendo la adrenalina comenzar a bajar, dejándome débil. «¿Usted está bien?», logré balbucear, la voz ronca. Ella se giró hacia mí y me dedicó una sonrisa exhausta pero verdadera. «Estoy bien, señor. Gracias a usted». Bajó el arma y la guardó en su funda. Los policías llegaron en masa, varias patrullas, y la carretera antes desierta ahora estaba llena de movimiento. Bajaron de los autos rápidamente, ya con las armas en la mano, e Isabela hizo una señal, indicando la dirección en que los bandidos habían huido. Mientras los otros policías se organizaban para la persecución, uno de ellos, un hombre mayor, se acercó a Isabela. «¿Todo bien por aquí, agente Rivera?», preguntó con la mirada preocupada. Ella asintió. «Todo bajo control, capitán. El objetivo huyó, pero logramos identificar el vehículo, y él», me señaló. «Este señor de aquí me ayudó más de lo que imagina». Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos antes cansados ahora brillando con gratitud. «Gracias por haber confiado en mí, señor, y por no haberse ido cuando se dio cuenta de que la cosa se iba a poner fea. Usted me salvó, incluso sin saberlo». Yo aún estaba procesando todo, tratando de entender cómo un simple pedido de aventón se había transformado en aquel infierno, y al final, en una experiencia de vida que jamás olvidaría. Mi vida de trailero solitario nunca más sería la misma después de aquel día. En ese momento, mientras los otros policías comenzaban a dispersarse para el rastreo de los fugitivos, solo podía mirarla a ella, Isabela. El polvo aún estaba suspendido en el aire, y el olor a pólvora comenzaba a mezclarse con el perfume dulce de las plantas del desierto que la brisa traía. Yo no era un héroe, estaba lejos de eso. La verdad es que estaba cagado de miedo, con las piernas temblorosas y la boca seca. Pero ella, sí, ella era la heroína de la historia. Mis ojos siguieron el carro de la Guardia Nacional que llevaba al policía mayor, probablemente el capitán, y a algunos otros agentes. Partieron a toda velocidad, las sirenas nuevamente rompiendo el silencio de la sierra. Nos quedamos solo nosotros dos allí, cerca de mi camión averiado, y uno o dos agentes más que esperaban la llegada de un refuerzo mayor para encargarse de la logística y de mi situación. Yo todavía estaba en shock, pero el alivio de estar vivo comenzaba a extenderse por mi cuerpo como un calor tibio. «No tiene que agradecerme, agente Rivera», dije, tratando de controlar la voz que aún se empeñaba en fallar. Yo solo paré para ayudar. No tenía idea de lo que estaba pasando. Mi voz todavía sonaba un poco embargada. Ella asintió, sus ojos recorriendo el camión, evaluando los daños. «Lo sé, señor, y es por eso que su ayuda fue tan valiosa. Pocos se habrían detenido, y menos aún se habrían quedado cuando la situación se puso mal». Caminó hasta el neumático reventado, pasó la mano por la goma rasgada y negó con la cabeza. «La llanta está completamente destrozada, pero al menos usted está bien». La preocupación genuina en su tono me tomó por sorpresa. Yo, un desconocido al que acababa de arrastrar al medio de una emboscada, y ella estaba allí, preocupándose por mi seguridad. Esa mujer era realmente fuera de lo común. Los minutos siguientes se llenaron con el sonido de radios de comunicación chirriando y la llegada de otra patrulla. Se llamó a una grúa para mi camión y comencé a sentir el cansancio invadirme. Era como si toda la adrenalina hubiera sido drenada de mi cuerpo de una sola vez, dejándome exhausto, pero extrañamente en paz.
Había enfrentado la muerte de cerca y salido ileso, gracias a una policía intrépida. Isabela me pidió que me sentara en su patrulla, la misma que estaba parada en la carretera cuando la encontré. El interior era simple, con olor a metal y tapicería vieja. Mientras esperaba, ella hablaba por radio, relatando lo ocurrido, dando detalles sobre los criminales y la persecución. Escuchaba las palabras célula criminal, armas de alto calibre, y percibía la seriedad de la operación en la que yo, por casualidad, me había involucrado. Mi mente regresó a la carretera, a la vida que llevaba. Aquel día había rasgado el velo de mi rutina monótona. Creía que conocía la soledad que dominaba la carretera, pero ella me mostró una faceta completamente diferente, llena de peligros y de heroísmo inesperado. Yo, el trailero que se creía autosuficiente, había sido salvado por una mujer que pensaba que necesitaba ayuda. El sol ya comenzaba a ponerse de nuevo, pintando el cielo con tonos de rojo y púrpura, un contraste poético con la violencia de la tarde. Miraba las montañas de la Sierra Madre, que antes me parecían solo un paisaje distante, y ahora guardaban la memoria de un enfrentamiento que casi me cuesta la vida. Con cada sombra que se alargaba, revivía los segundos de terror, pero también la imagen de Isabela, firme, luchando. Cuando la grúa llegó, tardó un poco en enganchar mi Kenworth. Isabela se acercó a la patrulla donde yo estaba. Su camión será llevado al patio de la policía en La Esperanza. Usted puede ir con nosotros y presentar la denuncia. Le proporcionaremos transporte desde allí a donde necesite ir. Parecía un poco más relajada ahora, la tensión disipándose de su rostro. Solo asentí. Estaba agradecido por estar vivo y por tener la oportunidad de contar esta historia. La carretera me enseñó que a veces uno ayuda, y a veces quien nos salva viste uniforme y lleva valor en los ojos. Nunca más vería una patrulla parada en la carretera de la misma manera, o a cualquier persona, de hecho. La noche llegó por completo, y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo oscuro, pareciendo aún más brillantes lejos de la contaminación de las ciudades. Dentro de la patrulla, el olor a sudor y tierra era un recordatorio constante del caos que acababa de vivir. Isabela, a mi lado, mantenía un silencio pensativo, los ojos fijos en la carretera que ahora parecía oscura y llena de misterios. Intenté sacar conversación, algo sobre el camión, pero ella solo murmuró un «después vemos eso», y entendí que ella todavía estaba procesando todo, al igual que yo. El trayecto hasta La Esperanza pareció más largo que la media hora que ella había estimado. Cada curva, cada subida, revivía los disparos, los gritos, el polvo y el miedo. La adrenalina todavía me mantenía en estado de alerta, pero ahora mezclada con una profunda extenuación, de esas que te hacen querer desmayarte y solo despertar cuando todo esté en paz de nuevo. Lo único que me mantenía despierto era la gratitud por estar vivo. Cuando finalmente llegamos a La Esperanza, el 1906, pueblito era una ciudad pequeña y tranquila, con las pocas luces encendidas en las casas y un aire de calma que contrastaba violentamente con mi tarde. La Guardia Nacional tenía un puesto pequeño, pero bien cuidado, con algunas patrullas estacionadas y un movimiento discreto de policías. Fuimos directamente allí. Una vez dentro, me llevaron a una sala de interrogatorios, de esas que solo se ven en las películas, con una mesa de metal y 2 sillas. Isabela entró conmigo, pero no se sentó. Solo me pidió que relatara todo lo que había visto, de principio a fin, sin omitir detalles. Comencé a hablar, con la voz aún un poco temblorosa, describiendo la patrulla parada, el pedido de ayuda, su extraña actitud en el camión, y luego el infierno que se desató. Mientras hablaba, Isabela anotaba todo en una libreta, sin interrumpirme. A veces levantaba los ojos y me miraba, como si estuviera reviviendo cada momento junto conmigo.
Me di cuenta de que, a pesar de la fuerza y el valor que demostró, la experiencia también había sido intensa para ella. Era una agente, acostumbrada al peligro, pero nadie sale ileso de un enfrentamiento como aquel. En medio de mi relato, el capitán, el mismo que se había acercado en la carretera, entró en la sala. Era un hombre grande, con una cicatriz en el rostro y una mirada que transmitía autoridad. Entonces, «¿Usted es el trailero que se metió en este rollo, verdad?», preguntó, pero el tono no era de acusación, sino de una curiosidad genuina. Asentí, y él se sentó en la silla frente a la mía. Me hizo algunas preguntas sobre los asaltantes, los detalles de la camioneta, si había visto alguna característica que pudiera ayudar en su identificación. Traté de recordar cada detalle, cada rostro, cada arma, pero el impacto de la situación me había dejado algunas lagunas en la memoria. La escena del tiroteo todavía estaba muy viva en mi mente, pero los rostros de los bandidos eran solo borrones. Isabela intervino algunas veces, complementando mis respuestas con sus observaciones. Era mucho más precisa, describiendo las armas, la ropa, la forma en que actuaron. Era evidente que era una profesional y que tenía un entrenamiento impecable. Yo estaba allí, en pánico, mientras ella calculaba cada movimiento, cada disparo. Después de horas de declaración, finalmente me liberaron. El capitán me informó que mi camión quedaría en su patio por algunos días para la pericia, pero que ellos me proporcionarían una forma de continuar. Mi viaje o regresar a casa, lo que yo prefiriera. Estaba exhausto pero aliviado. La pesadilla había terminado y yo estaba vivo. Isabela me acompañó hasta la salida del puesto. El cielo ya estaba clareando, anunciando un nuevo día. El aire estaba fresco y limpio, sin el olor a pólvora. «Lamento haberlo puesto en esta situación, señor», dijo la voz suave. Pero no tenía elección. Me habían estado siguiendo durante días y necesitaba un punto ciego, un momento para actuar. «Usted fue ese momento». La miré, con los ojos llenos de cansancio y gratitud. «No se disculpe, agente Rivera. Usted me salvó. Creí que iba a morir allí. Le debo mi vida». Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Estamos a mano, entonces. Usted me dio la oportunidad que necesitaba, y yo lo saqué del peligro. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como Isabela enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. Ya superaste algún desafío difícil en tu vida. Como la perseverancia te ayudó a vencer, comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valor y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.